Carlos, ahora sí vamos a hablar de una buena noticia, de una buena nueva en el Domingo de Resurrección, que tiene que ver con nuestro patrimonio, nuestro acervo, nuestra identidad, en este caso materializada en una edificación que podría, el próximo octubre, si lo tiene a bien la UNESCO, incluirla en la lista de Patrimonio de la Humanidad, que es algo un gran beneficio, tiene que ser un objetivo siempre eso. Ya Perú tiene como 13 lugares inscritos, este sería uno más. Perú es el segundo país de Sudamérica con más bienes inscritos en la lista de patrimonio de la UNESCO. Se trata de el castillo del o la fortaleza del Real Felipe. Y estamos con el capitán Jaime Taipe, que es historiador militar, está a cargo del Museo del Ejército que funciona allí, pues, y es uno de los que más sabe sobre la historia del Real Felipe y que entiende perfectamente, y ese es comentábamos, es un objetivo militar que sea incluido en esta lista de la UNESCO. Gracias por acompañarnos, capitán Taipe. Cuéntenos por qué razones históricas, arquitectónicas u otras, la fortaleza del Real Felipe debiera ser incluida en esta lista exclusiva y muy beneficiosa de la UNESCO. Bueno, antes que nada, estimado Fernando, Carlos, agradecer al nombre del Ejército del Perú y su Dirección de Museos por esta oportunidad. Sí, debemos tener en cuenta de que la fortaleza del Real Felipe fue construida o comenzó a ser construida inmediatamente después de esta tragedia que ocurrió la noche del 28 de octubre de 1746, que provocó un terremoto y destruyó la capital de ese entonces del virreinato peruano, y desapareció a los minutos con un tsunami lo que fue en ese momento o lo que era el puerto del Callao. Aproximadamente 30 años duró su construcción y desde entonces esta fortaleza ha sido escenario de numerosos acontecimientos tanto en el periodo virreinal de nuestro proceso independentista y de la República, ¿no? Lo más conocido, pues, como por ejemplo, pues ahí se da la capitulación final de los españoles en enero de 1826 y en adelante, como escenario, por ejemplo, durante el combate del 2 de mayo, también ha sido aduanas, instalación de cuartel militar, tanto de la aviación, y todos esos acontecimientos han llevado a que sea Sí, considerado. perdóneme que lo interrumpe. Estamos viendo, para quien nos sigue en la radio, les contamos que en televisión estamos viendo imágenes de la fortaleza por afuera y por adentro del Así es. museo en muy buen estado, y la fortaleza que está reluciente como nueva. Se hizo en el 1746, pero se la ve como nueva. Por supuesto. Siga, por favor. Sí, y todos estos acontecimientos históricos que alberga este espacio de forma pentagonal, ¿no? Que tiene más de 90.000 metros cuadrados, ha hecho pues que un colectivo de ciudadanos del primer puerto hagan la postulación de esta fortaleza para que sea considerado como patrimonio cultural de la humanidad, que permitiría, como conversábamos antes de salir al aire, fortalecer el espacio que rodea también a lo que es el Callao antiguo, como se conoce, ¿no? Y también propiamente a la fortaleza, ¿no? Que permite su conservación y que sea conocido ya de lo que ya es conocido, por llamarlo de una manera, en el mundo, ¿no? Y eso traería también al turismo y beneficiaría a la población chalaca, ¿no? Es lo que podría comentar. Capitán, muy buenos días. Muy Soy bueno. Carlos González desde la ciudad de Trujillo. ¿Cuáles son esos hechos históricos que podríamos resaltar y que nuestros oyentes deberían conocer, ¿no? Respecto a esta importante fortaleza del Real Felipe? Bueno, sí, te comento que para empezar, su inicio se concibe con el virrey José Antonio Mance Velasco, que después sería llamado como el Conde Superunda. Es por eso que hay una calle en el centro de Lima que lleva ese nombre. Y sería concluido por este famoso virrey Amat Iyuniet, que recordemos se hace conocido también por los amoríos que tiene con Micaela Villegas, la Perdichole. Ese, por ejemplo, en el caso de Pero no personas... se citaban en la fortaleza, ¿no? ¿Quién No, sabe? no que Es lo sepa. más ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De repente hay una sala Sí, secreta. muy probable, De teniéndose en repente, cuenta que ella mantenía esa relación con el hombre más poderoso del virreinato del Perú de repente le gustaban la fortaleza. y sobre todo, como comentábamos también, desde la parte alta de los torreones del rey y de la reina en los meses de verano, se tiene un atardecer espectacular, ¿no? Oh, de repente iban allí. Posiblemente. Y también ya dentro del aspecto histórico, es aquí pues donde ya si bien conocemos pues, ¿no? que nuestra independencia fue
proclamada el 28 de julio de 1821. Sin embargo, la presencia española se mantiene hasta 1824, que culmina con la batalla de Junín y Ayacucho. No obstante, en el Callao hubo un brigadier realista llamado José Antonio Ramón Rodil, quien él se encierra con aproximadamente 5.000 personas pro-virreinales y que al final, producto del sitio o del bloqueo que hacen las tropas patriotas, termina entregando esta fortaleza en enero de 1826. No obstante, en ese encierro, aproximadamente más de 3.000 personas mueren, producto de la falta de alimentos, producto de enfermedades como el escorbuto, e inclusive nuestra historia registra de que, producto de que no tenían acceso a los alimentos, tenían que comer hasta roedores, ¿no? Producto de este encierro. Ya en el tema de la independencia, la fortaleza ha sido como escenario. No es que ha participado de manera directa, pero sí ha sido como una suerte de espacio donde los oficiales o los jefes militares planeaban para lo que fue el combate del Callao del 2 de mayo de 1866. Que es el último combate con los españoles. Así es, ahí ¿no? falleció José Gálvez. un destacado político y militar, José Gálvez Claro, Egusquiza, ¿no? claro, cuya réplica del Torreón de la Merced está entre los límites de Chicuito y La Punta, porque muchas veces se confunde que pudo haber fallecido en el Real Felipe. No, es un torreón muy aparte. También ya en la guerra con Chile también hay una defensa por parte de ellos, ¿no? Como mostrándote un poco los aspectos históricos, ¿no? Y es por eso si quien visita la fortaleza y sube a la parte alta del Torreón de la Reina va a encontrar un cañón Babaseur, que de 1870 hasta la actualidad sigue disparando. Esa es la marca, Babaseu. Babaseu, de origen inglés, ¿no? Y ya en el siglo XX, estamos hablando que fue aduanas, cuando antes no existía la ENAPU, la aduana como lo conocemos actualmente, ahí funcionó en este espacio la aduana. También ahí se estableció la primera escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea y finalmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya se desempeña como museo militar. No obstante, ahora que hemos pasado el Bicentenario Nacionales, en 1921, pero para ser más específico, en 1924, 1926, el presidente Leguía hace su primera restauración, ¿no? Y después, ya en la década del 70, en los 80 y finalmente a mediados de la década de los 90, el Real Felipe también pasa por un proceso de restauración propio, que es necesario porque por el paso del tiempo también. Sí, y me gustaría saber cuánto ha conservado su originalidad, en qué medida esas restauraciones han generado algunos cambios en su estructura. Capitán, pero le voy a pedir por favor un par de minutos, nos vamos a ir a una pausa. El país realmente tiene muchos escenarios que no solamente gozan de un valor por su historia, sino también por su arquitectura, ¿no? Uno de ellos es la fortaleza del Real Felipe, que aspira a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eso se va a conocer todavía en octubre, ¿no? Estamos seguros que así va a ser. Bueno, y estamos conociendo un poco más de este monumento histórico con el capitán del Ejército Peruano, Jaime Taipe Castillo, historiador militar. Capitán Jaime Taipe, le consultaba antes de ir a la pausa. Tras 2 procesos de restauración, que imaginamos han sido más que necesarios, ¿en qué medida la fortaleza ha conservado su originalidad? ¿Cómo era en su primera construcción? Por ejemplo, ¿qué cambios ha tenido? Sí, en realidad la fortaleza durante estos procesos de restauración ha tratado de mantener su arquitectura original. Tiene que tenerse en cuenta que es una fortaleza o una construcción militar porque daba protección al puerto del Callao, más aún cuando era el principal lugar por donde salían los minerales, cuando todavía estábamos bajo el dominio virreinal. Si tomamos, que es lo que más resalta, los torreones del rey y de la reina, la arquitectura original corresponde al Torreón del Rey, ¿no? Esa forma de 3 pisos, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, el Torreón de la Reina tuvo que ser parte de las plataformas derruidas cuando se estalló la guerra con Chile en 1879. Y es por eso que cuando uno está en la parte superior puede ver como una suerte de círculo a forma de plataforma y es uno de estos círculos donde se encuentra este cañón Babaseur que mencionaba anteriormente, que en su momento fue ocupado por 4 cañones. De alguna manera tratan ambos de mantener la arquitectura original para el momento en que fueron empleados, ¿no? Sin embargo, como mencionaba, sí la arquitectura mantiene, como es el caso del foso que bordea la fortaleza, ¿no? Los muros, la casa del gobernador, ¿no? O la casa o el baluarte de los 12 caballeros, ¿no? Que está en la parte superior de esta casa de gobernador y que permite ver pues también
era la ingeniería militar de la época, ¿no? Sobre todo del siglo XVII, ¿no? Para que fueran empleados en la defensa del primer puerto, en este caso del virreinato. Sí, capitán Taipe, bueno, yo soy fan de la lista de la UNESCO, me gusta visitar. Y no solo se fijan la UNESCO en el valor histórico, todos estos hechos que usted ha contado, sino también en el valor arquitectónico que lo tiene. Es una hermosa, estamos viendo imágenes en la televisión, está muy bien conservada. Felicito al ejército por esa conservación. Esos ribetes rojos que tiene le dan una belleza para un edificio que no ha sido construido para llamar la atención de una forma bella, porque eran por razones militares y a veces servían de prisión también. Así es. Pero la fortaleza de San Juan en Puerto Rico, La Habana, Cartagena de Indias en Colombia, hay dos, Portobelo en Panamá, todos están ya en listas de la UNESCO. Entonces hay razones para que se incluya a la fortaleza del Real Felipe. Pero cuéntenos usted ya no solo la historia, sino qué beneficios, además de lo arquitectónico, también integración con el paisaje circundante tendría la fortaleza para llamar la atención, ¿no?, a esos veedores de la UNESCO que dirán, a ver, tiene valor histórico, es una fortaleza arquitectónicamente interesante, ya hay similares inscritas, pero ¿qué más? ¿Cómo se integra al paisaje del Callao? Bueno, para empezar, hablar del Callao es también hablar del Real Felipe, ¿no? Es parte de su historia como provincia constitucional, ¿no? Y además que el Real Felipe forma parte de todo este espacio lleno de historia, en el caso del primer puerto del país, ¿no? Como por ejemplo este espacio conocido como Chicuito, ¿no?, de descendientes italianos, ¿no?, o lo que fue el antiguo Piti Piti, ¿no?, o el pueblo Piti Piti, que desapareció con el terremoto de 1746, y también como un espacio de turismo, ¿no?, porque el Callao tiene el aeropuerto Jorge Chávez, tiene el primer puerto, ¿no?, en el caso del Callao propiamente dicho, ¿no?, y este espacio turístico beneficiaría a la población porque también vecino al puerto también está el Callao Monumental, ¿no?, o el Callao Antiguo. Si bien son pocas cuadras, pero de alguna manera también hay historia, ¿no?, historia que también los liga. Y bueno, eso de alguna manera debe ser considerado, y es por eso que el Ejército del Perú apoya esta iniciativa, y esperemos que sea considerado para que forme parte como patrimonio cultural de la humanidad, porque merece, tanto por historia, por estar vinculado con la población, y es parte también de la historia del país, y también como fuente de ingresos a futuro en tema de turismo. Capitán, ¿qué esfuerzos se hacen para difundir todo este conocimiento, toda esta información que se tiene en relación a la fortaleza de Real San Felipe? ¿Hay algún tipo de mecanismo, de estrategia de difusión para que esta información se acerque más a los escolares, a los universitarios y a la ciudadanía en general? Sí, si bien es cierto, la fortaleza, además de ser una instalación militar, también forma parte como museo del ejército, el cual está... pues se puede ser visitado de 9 a 5 de la tarde, ¿no?, por todo el público. ¿Todos los días o Todos descansan los algún días, día? todos los ¿Lunes días. también? Lunes a domingo. Y te Perfecto. comento algo más, Fernando y Carlos. A partir de mayo, los fines de mes todos los sábados y domingos de fin de mes, se va a hacer la demostración del disparo del cañón Babaseur, ¿no?, y también el cambio de guardia. Ya este Jueves Santo ya hemos tenido una gran acogida por el público, el cual permite pues integrarnos y que a través de ellos pueda conocer nuestra historia. Y te comento pues que la fortaleza en su interior tiene numerosas salas, la última que fue aperturada ahora en febrero con motivo de los 30 años del aniversario por el conflicto del CENEPA, ¿no?, que mantuvimos el Perú con el Ecuador, y hay una sala dedicada a nuestros héroes de esa contienda. Y así, durante todo el proceso virreinal, independencia o república, la fortaleza difunde nuestra historia al público que la visita. Ahora, ustedes no son interlocutores de la UNESCO, porque la UNESCO solo se relaciona con los ministerios de cultura, los entes de cultura de cada país, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura el que está llevando el lobby bueno, ¿no?, ante la UNESCO con sede en París. Y ya por lo pronto es parte, el Real Felipe, de la lista indicativa, que es una lista de bienes que el Ministerio de Cultura le dice a la UNESCO. Entre estos, escoge uno para tu próximo inclusión anual, que será en octubre, de un bien. Entonces, no necesariamente va a ser el Real Felipe. Hay otros, por ejemplo, el Centro Histórico de Cajamarca,
el complejo minero de Santa Bárbara en Huancavelica, las salineras de Maras, los templos barrocos del Cusco, etcétera. ¿Qué les dice a ustedes el Ministerio de Cultura de qué posibilidades tienen de que en octubre de todos estos bienes escoja la UNESCO? Esa fortaleza nos ha llamado mucho la atención y que sea patrimonio cultural. Tenemos conocimiento que ya está encaminado este proceso, ¿no? Y que el Ministerio de Cultura está llevando adelante. Y bueno, las expectativas son bastante altas, ¿no? Creo que, como ya hemos tratado de manera resumida, la fortaleza forma parte de nuestra historia. Y qué mejor, desde 1747 que comenzó a ser construida, ha sido escenario de numerosos hechos. Y qué mejor manera de reconocer todas las acciones que ocurrieron en este espacio y sobre todo teniéndose en cuenta que ya el centro de Lima es lo que conocemos como el centro histórico de Lima, es patrimonio cultural, sería bueno también que le corresponda a su principal puerto vecino tener un espacio dedicado a la humanidad. Estamos atentos entonces y confiados, ¿no?, que la fortaleza del Real Felipe en octubre tiene que ser declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tendremos esa buena noticia sin duda y ya conversaremos, capitán, para celebrar este importante acontecimiento. Muchísimas gracias, capitán Jaime Taipe Castillo, por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Sí, y dispararán así simbólicamente un cañón Babaseur ese de... Por supuesto, por supuesto. Y lo invitamos. El día que se ha inscrito. Bueno, muchas gracias, capitán Taipe. Carlos, nos vamos con un buen tema, la posibilidad de que sea considerado en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la Fortaleza del Real Felipe. Ha sido un programa bastante variado y de distintos tonos.